Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora acompáñenos en nuestro servicio ya en proceso. Muy bien, en Mateo capítulo 5, 25, el versículo 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Y el que había recibido 1 fue, lo cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquel siervo y arregló cuentas con ellos. Y llegó el que había recibido 5 talentos. Trajo otros 5 talentos, el que había recibido 5, o sea, se ganó otros 5, ya eran 10 talentos. Diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conozco que eres hombre duro y que ciegas donde no sembrates y recoges donde no esparcites. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparcí? Por tanto hubieses dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítale pues el talento y dale el que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil echarle en las tinieblas de fuera, ahí será el llorar y el crujir de dientes. Quítale lo que tiene y dáselo al que tiene 10 talentos. Muy bien, dice aquí que el Señor estaba hablando tocante el reino de los cielos, que un hombre se fue lejos, su señor o un rey o el amo de casa, y yéndose llamó a sus 3 siervos que tenía, o 3 mayordomos, y les entregó sus talentos. Y les dijo, miren, yo me voy a ir a un viaje largo, lejos, y mientras yo no estoy aquí, yo quiero que ustedes trabajen estos talentos. Y yéndose él, se quedaron estos 3, y 2 de ellos trabajaron el talento que se les dio. El que se le dio 5 talentos, trabajó duramente para ganar otros 5 talentos. Se esforzó, se sacrificó, pero lo que él hizo produjo fruto. Se ganó 5 talentos más. Lo mismo hizo el que ganó, el que se le dio 2 talentos, también se sacrificó, también trabajó y se ganó 2 talentos, aparte de los 2 que ya tenía. Pero el que se le dio 1, no se ganó nada. Y cuando llegó su señor, pues les pide cuenta por lo que hicieron. Llega el primero, le dice, Señor, me entregaste 5 talentos, he ganado otros 5.
Y el que ganó 2 dijo, Señor, me diste 2, gané otros 2. ¿Y qué fue la respuesta de su Señor? Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mientras ellos lo estaban trabajando, no estaban ganando nada para ellos. Pero cuando llegó su Señor, lo recompensó. Les dijo, entren en el gozo de su Señor, porque en lo poco fueron fieles, en los muchos los voy a poner. O sea, yo los voy a recompensar por el sacrificio, por el esfuerzo que hicieron, por trabajar por mí. Y el otro, ¿qué pasó? Que dice que cuando llegó su Señor, le dijo, mire, la razón por qué yo no lo trabajé es porque te tuve miedo. Porque eres un hombre muy duro, pues es que haces cosas tú que otros no hacen, dice, y pues no, escondí tu talento porque no sabía realmente qué hacer. Ahora, dice la Biblia aquí que se fue por un largo tiempo. No dice que tantos días, meses o años, pero de seguro que fue por años. Vamos a suponer que fueron unos 10 años que se fue su Señor. En ese tiempo, en esos 10 años, ¿qué hizo? Sabemos que hicieron los otros 2, trabajaron el talento. Pero en ese tiempo que su Señor no estaba, en ese tiempo que Él tenía, ¿qué hizo con su tiempo Él? ¿En dónde lo invirtió? ¿Qué estaba haciendo? ¿A dónde fue? ¿Con quién andaba? ¿Y por qué tenía él una mala impresión de su Señor? Su Señor confió en él, le dio talento. Dijo, mira, aquí tienes este dinero. Confío en ti que lo puedas trabajar bien. Conozco tu capacidad, sé que sí puedes hacerlo. O sea, su Señor tenía una buena imagen de él. Pero él no tenía una buena imagen de su Señor. ¡Qué casualidad! ¿Por qué? Bueno, el Señor lo descubre y dice, siervo malo, porque eres malo. O sea, porque tú no te ibas a beneficiar al momento, tú no quisiste que yo me beneficiara. Pero no sabías tú que al beneficiarme yo, te ibas a beneficiar tú. A trabajar usted, no nomás se está beneficiando a el hombre que le dio el empleo, usted también se está beneficiando porque va a recibir un cheque al final de la semana. Y es lo que estaba sucediendo aquí. Pero él no vio eso. Y lo acusó que era malo. Dijo, tuve miedo. Te tuve miedo, porque pues tú eres malo, dice, porque tú siembras, digo, tú ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparcites. Por tanto, pues cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en tierra. Ok, fuiste y lo enterraste, pero ¿qué hiciste cuando yo no estaba? Porque todavía eres mi empleado. Estabas viviendo aquí en mi propiedad. ¿Qué hiciste? El Señor le dice malo y inútil. O sea, quizás nosotros no usamos mucho esa palabra. Nosotros la palabra que usamos es, eres bueno para nada. Para nada sirves. Es exactamente lo que le dijo. No sirves para nada tú. ¿Qué hiciste? Mientras yo no estaba, ¿qué hiciste con ese dinero? Pues lo escondí. ¿Por qué lo escondiste? Lo fueras puesto en el banco para que yo de perdido hubiera agarrado intereses de ello. Ahora me quiero enfocar en lo que él dijo. En el versículo 25 dijo, por lo cual tuve miedo, fui y escondí tu talento. ¿Sabe que esto no es la primera vez que se usa esa frase? Eso fue lo que Adán dijo. En Génesis capítulo 3, versículo 8 al 9, dice así. Y oyendo la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él le respondió, escuche bien,
oí tu voz en el huerto, tuve miedo. Tuve miedo. Lo mismo que dijo el otro siervo, tuve miedo. Porque estaba desnudo, dice, y hice lo mismo que hizo el otro siervo. Me escondí el tesoro, me escondí yo. O sea, se usaron esas mismas palabras. ¿Por qué? Porque Adán había pecado, había desobedecido. Y eso fue exactamente lo que hizo este siervo. Desobedeció a su señor. Cuando su señor le dio el talento que lo trabajara, él no lo trabajó, desobedeció. Y por eso podemos leer que dice que tuve miedo y lo escondí. Mire, cuando una persona hace lo correcto, no tiene por qué andarse escondiendo y por qué tener miedo. Pero cuando una persona ha hecho lo malo, cuando ha hecho lo indebido que no se debe de hacer, tienen miedo, se esconden. ¿Sabe que muchas veces cuando una persona nos saca la vuelta es porque algo no está bien? Cuando alguien nos saca la vuelta es porque estás escondiendo algo. Y esto fue exactamente lo que pasó aquí. Adán se escondió porque él sabía que había desobedecido. Este hombre sabía que había desobedecido, por lo cual dijo, tuve miedo. Y fui y escondí el talento. ¿Por qué lo escondiste? ¿Por qué te andas escondiendo? ¿Por qué andas escondiendo lo que estás haciendo? ¿Por qué hizo esto? Porque era un siervo malo y negligente. Por eso lo hizo. El versículo 26 dice, respondió su señor y le dijo, siervo malo y negligente, ¿por qué tuviste miedo? ¿Sabe que hay mucha gente que tiene miedo de venir a la iglesia? ¿Sabe por qué tienen miedo de venir a la iglesia? Porque sus obras son malas. Por eso no vienen. Saben que andan mal, saben que la vida que están viviendo es una vida pecaminosa y no vienen a la iglesia. Tienen miedo que el Señor los vaya a descubrir. Él como quiera sabe la vida que está viviendo. Pero tienen miedo a acercarse al Señor porque el pecado hace que se sientan así. Y el Señor se molestó con él y le dijo que era un siervo inútil. Dijo, echarle las tinieblas de afuera, este no sirve para nada. En primer lugar es un miedoso, me tiene miedo. O sea, yo confié en él. Yo le di este talento. Yo no sé de usted, pero yo no cualquiera le suelto dinero. Quizás unos cuantos centavos los regalo. Pero ya en una grande cantidad, pues no, pues es que no sé si lo vas a ver otra vez. ¿Verdad? Uno tiene que tener cuidado. Pero aquí vemos que su Señor confió en este hombre. Y cómo él se sentía hacia su Señor. Pues yo te tuve miedo porque eres un hombre muy severo, eres un hombre muy duro. Eres un hombre que ciegas donde no sembraste. O sea, tú haces cosas que otros no hacen. Y pues yo no miro bien ciertas cosas que tú haces. Pero es que hay ciertas cosas que quizás tú no miras bien. Pero eso no quiere decir que son malas. Porque muchas de las veces hay cosas que se hacen, aunque uno mire que son malas, son correctas, especialmente en las cosas del Señor. Hay gente que dice, esto no tiene nada de malo, pero la Biblia dice, no, ese es pecado. Hay gente que dice, pues Dios hizo esto porque es malo. No, Dios no hizo eso. Pero no nomás porque Dios hizo todo aquí es bueno. Recordemos que la tierra fue maldecida por el pecado. Y entonces nosotros tenemos que cuidarnos de no caer en esa trampa de que muchos dicen, pues Dios lo hizo, ¿cómo puede ser malo? Pues todo cambió cuando el hombre pecó. Porque cuando Dios hizo el mundo, la creación, dice, y era bueno. Pero después que pecó, el hombre, dice la Biblia, que el pecado entró al mundo y todo cambió. Todo. Y entonces nosotros tenemos que acordarnos de estas cosas, aunque el hombre le llame bueno, no es bueno.
Y por eso hay mucha perversidad, por eso hay mucha maldad, porque la gente se agarra de que pues no tiene nada de malo esto. Yo no miro nada de malo. Bueno, tú no miras nada de malo. Pero la Biblia dice que no es correcto, que no agrada a Dios, que esas acciones no son correctas, que esa vida no es una vida que a Dios le agrada. Y esto es algo que muchas veces la gente se deja llevar, de que no mira nada malo en ello. Poquito de esto pues no tiene nada de malo. Bueno, es cierto, quizás poquito de eso, pero ya le abriste la puerta al pecado, a la tentación. Y ahí te vas a... ¿Sabe que todo alcohólico no empezó con una botella en la mano? ¿Sabe con qué empezó? Con una probadita. Una que la primera ni les gustaba, que todos dicen que estaba bien fea y amarga. Pero ahora ese sabor consentido de ellos. Aunque de primero, ¡ay, qué amargo está esto! Pues sí, así es el pecado amargo. Pero la gente se acostumbra. Y entonces vemos cómo el hombre, por su pecado, teme de Dios y huye de la presencia del Señor. Tuve miedo, dijo este hombre. Tuve miedo, dijo Adán. Tuve miedo. ¿Por qué tienes miedo? El Señor nos ama y la humanidad le tiene miedo. El Señor vino a morir por el mundo pecaminoso y el mundo le tiene miedo. ¿Cómo es posible? Porque las obras del hombre son malas. El pecado trae temor, hermanos. Debe decirlo otra vez, el pecado trae temor, trae miedo. Y por esto estos hombres se sentían así, tuve miedo. Y sabe, muchas veces la gente usa el temor como excusa. No, es que tuve miedo. Bueno, para aquellos que quieren usar el miedo, dice la Biblia que los miedosos o los cobardes no van a heredar el reino de los cielos. O sea que no te va a servir esa excusa. Porque nadie debe de tener miedo al Señor. Le tenemos que respetar, sí. Le tenemos que tener temor, sí. Temor es respeto. Pero miedo como se está usando aquí, no. ¿Por qué razón este hombre decidió tenerle miedo? ¿Por qué le tenía miedo? Si su señor confiaba en él, le entregó ese dinero y se fue. Porque él sabía que había hecho lo malo. Porque durante todo ese tiempo, él malusó el tiempo que tenía. Yo le puedo decir una cosa, que este hombre se fue al placer, que estaba viviendo la vida que él quería y no se enfocó en el talento de su Señor, como los demás. Los demás lo trabajaron y lo multiplicaron. Pero él no hizo esto. Él se enfocó en su vida. Él quería tener un buen tiempo. ¿Qué fue lo que hizo mientras su Señor no estaba? Sabemos que hicieron los otros dos. Trabajaron. Pero él, ¿qué hizo? ¿Qué hiciste? Por eso su señor se molestó con él, porque aparte de que no hizo nada que fue inútil, o sea que no hizo nada, y sabe, hay gente que no sabe hacer nada. Y unos porque desean no sabe, que nadie les enseñe, porque no quieren trabajar, quieren ser perezosos. Y otros que pagan para que alguien los instruya, que les diga, sabes que te pago para que me enseñes. Y dice aquí la palabra del Señor que este hombre fue inútil. Su Señor se molestó con él. Ahora, sí, a veces nos da miedo, pero temor. Pero estamos hablando, hermanos, de algo que viene contra nosotros o que de repente sucede, pero no miedo del Señor. Ese es el miedo que viene a nosotros, físico, natural, humano, que tenemos que vencer. Y aún el salmista lo menciona, dice, no temeré de millares de gente
que vengan contra mí. Dice en Salmos 3, 6 y en otro Salmo 27 también vuelve a repetirlo. Dice, Jehová es la luz de mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién ha de temorizarme? ¿Vio la diferencia? Que este hombre dice, yo no voy a tener miedo porque el Señor está conmigo. Y los otros decían, te tengo miedo, Señor. ¿Por qué uno le tiene miedo al Señor y el otro dice, yo no tengo miedo porque el Señor está conmigo? ¡Qué contraste! Cuando uno sirve al Señor y cuando otros no sirven al Señor. Cuando uno hace lo correcto y cuando otros no hacen lo correcto. Porque cuando uno hace lo correcto, no tiene miedo. Me acuerdo cuando yo era niño, era chamaco, y a veces no obedecía a mi mamá. Mi papá se iba a trabajar durante el día y me decía mi mamá, vas a verlo cuando llegue tu papá. Le voy a decir, cuando no me portaba bien. Y sabe, cuando yo estaba niño, me acuerdo que cuando llegaba mi papá, corría a recibirlo después de que él llegaba del trabajo. Pero cuando mi mamá me decía, le voy a decir a tu papá que te portaste mal, no salía a recibirlo. Porque sabía que le iban a dar una queja de mí. Pero cuando todo estaba bien, corría a recibir a mi papá, que venía del trabajo. Y me acuerdo que lo esperaba ahí en la esquina de la casa. Ya nomás miraba que llegaba y corría. Y en veces le abría la lonchera porque en veces miraba a ver qué le había sobrado de lonche, porque mi mamá le echaba bastante lonche y en veces yo le abría la lonchera a ver qué es lo que le había sobrado. Oh, pero cuando me decían, vas a verlo, pues no había nadie que lo recibiera. Amén. Eso fue lo que pasó con Adán. Cuando el Señor llegó, no había nadie quien lo recibiera. Se escondió. Así como yo me escondía cuando era niño. Llegaba mi papá y me escondía. Pero gracias a Dios que, aunque le dieran la queja, pues no me pegaba esa vez. Otras veces sí, pero cuando llegaba no. Y sabe que es la imagen que tiene mucha gente. Alguien les dijo desde niños, Dios te va a castigar. Dios te va a dar porque como vives. En lugar de decirnos, sabes, la vida que estás viviendo, lo que estás haciendo tú, te va a traer a tu vida graves consecuencias. Te estás haciendo a ti un daño. O sea, echarnos la culpa a nosotros, porque nosotros somos los culpables como quiera. Y no decir, Dios te va a castigar. No. Lo que tú estás haciendo, la manera que tú te comportas, te va a afectar. No vas a prosperar. No vas a avanzar en la vida. No vas a tener éxito por la vida que estás viviendo. Porque te juntas con malas compañías. Porque tú andas mal. Pero el mundo ha decidido echarle la culpa a Dios. Si pasa algo, es que Dios te está castigando. Muere un ser querido, Dios se lo llevó. Se enferma alguien, Dios te hizo eso. Y parece que el mundo tiene esa imagen que Dios es malo. Es la imagen que tenía este hombre. Eres malo. Dios no es malo, es la idea que Dios es bueno. El hombre es el malo, que hace obras malas. Pero el enemigo quiere voltear todo esto para que Dios sea el malo y el enemigo sea el bueno. Y no es así. El Señor es el bueno. Y el enemigo es el malo. Y tenemos nosotros que saber que nuestras acciones tienen consecuencias. Todo lo que hacemos, sea para bien o para mal, hay consecuencias. No le podemos echar la culpa a Dios. Porque Él nos dio la habilidad de escoger y hacer lo bueno o lo malo. Está en nosotros. Este hombre decidió que no iba a trabajar ese talento, como los otros dos decidieron que sí lo iban a trabajar. ¿Por qué dos decidieron que lo iban a trabajar y este decidió que no?
Quizás no le dio importancia porque no, nomás es un talento. No, si tuviera 5, a lo mejor sí. Pero dice la Biblia que se le dio conforme a su capacidad. Vamos a suponer que le da 5 talentos. ¿Qué cree que hubiera hecho con los 5 talentos? Quizás hubiera hecho lo mismo o peor, porque no estaba capacitado para tanto dinero. Quizás al talento lo enterró y ahí lo dejó. Pero los 5 a lo mejor los toma y se va y ya nunca lo volvemos a ver. Como muchos lo hacen. Vienen prestados y nunca lo volvemos a ver. Se desaparecieron. Por eso dice la Biblia que les dio conforme su capacidad. O sea que este hombre no tenía excusa, aunque él trató de excusarse, no hubo excusa. Y en aquel día no va a haber excusa para aquellos que no quisieron servir al Señor, para aquellos que no quisieron trabajar, para aquellos que no quisieron tener nada que ver con las cosas del Señor. Porque hay gente que no quiere saber nada. Hay gente que no quiere comprometerse con las cosas del Señor. Hay gente que nomás está contenta que nomás con ir a la iglesia, pero no comprometerse con la iglesia. O sea, no quieren ningún compromiso, quieren todos los beneficios, pero no quieren ninguna responsabilidad. Y así no se puede servir al Señor. Tenemos que estar todo adentro, si no, no va a trabajar. El Señor lo dijo muy claro, no podemos servir a 2 amos. Vamos a amar a uno o vamos a aborrecer al otro. Pero no podemos estar a medias. Vamos a servirlo completamente de todo corazón o no lo vamos a hacer. Y unos todavía tercos que quieren estar a media. Y no se puede. Y por eso no son felices. Por eso no tienen éxito en sus vidas, por eso no pueden prosperar, por eso no pueden gozar la salvación, porque no están totalmente comprometidos para realmente disfrutar la vida cristiana, los privilegios del Señor. Nos tenemos que comprometer 100%, decir, Señor, yo te sirvo hasta la muerte, me comprometo a ti, porque Él lo hizo por nosotros, Él dio su vida por nosotros. Se entregó por completo. ¿Estamos dispuestos nosotros a entregarnos por completo? Un jovencito fue y le dijo a su pastor, se acababa de casar, le dijo, pastor, amo mucho a mi esposa. Dijo el pastor al joven, realmente la amo bastante. Oh, pastor, usted no sabe cuánto la amo. Amo mucho a mi esposa. Dijo el pastor, ¿en verdad la amas mucho? Dijo, sí, pastor. Dijo, ¿de veras la amas bastante? Dijo, sí, pastor. Dijo, ¿suficiente para dar tu vida por ella? Pues no había pensado en eso. Dice el pastor, todavía no la amas. Porque dice la Biblia, maridos, amar a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia, que dio su vida por ella. En otras palabras, si tú amas a esa mujer que tú dices que la amas, debes de estar dispuesto a dar tu vida por ella. Digo, jovencito, tú no estás listo para dar tu vida por ella. Todavía no piensas amarla como debes de amarla. Así también hay muchos. Dicen que aman al Señor, pero no están dispuestos a dar su vida por el Señor. Ni están dispuestos a darle su vida al Señor. ¿Cómo van a dar la vida por Él? Tenemos que comprometernos y decir, Señor, yo doy mi vida por ti. Porque si no la estás dando por el Señor, la vas a dar por el mundo. Sea el Señor o sea el mundo. O sea, por alguien la vas a dar. Yo prefiero dársela al Señor. Porque sabemos que hay bendiciones. Así como le dijo el Señor a estos 2 siervos, le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entra. No debemos nosotros de dejarnos llevar por una multitud o por números, sino que debemos nosotros
de acordarnos que tenemos una responsabilidad con el Señor. Y el Señor va a pedir de nosotros cuenta de lo que se nos ha entregado en nuestras manos, conforme nuestra capacidad, lo que nosotros podíamos hacer. Tenemos que acordarnos de esto. Y olvídese del miedo. Es que tengo miedo, por eso no lo hago si fallo. No tengas miedo si fallas. Tú nomás trátale, porque el Señor te va a ayudar. Te va a dar sabiduría y entendimiento. Si el Señor te lo dio, fue por una razón. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web mcallen.church. También le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada en el 2418 Bowman Avenue con esquina calle 25 en McAllen, Texas 78501.